NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. ¿Dónde nace lo más grande que llevamos dentro? Ese sentido de la vida, esas ganas de hacer cosas, esa alegría de pensar que pese a todos los problemas nuestra vida tiene sentido. Bueno, pues toda esta ilusión de vivir nace en la familia. Por eso, como hoy la familia es tan atacada, nosotros queremos, junto con Juan Pablo II, descubrir la grandeza, la belleza de la familia humana. Y junto con Asunción Velilla, antes de que ella me lo diga, porque ya sé lo que me vas a decir, Asunción, que empecemos por el principio. El principio. Y el principio es ponernos en las manos de la Virgen Santísima. Sí, sí. Y además aprender latín con ustedes, rezar un Ave María en latín. Fíjense qué facilito. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y ya que estamos con María, con Juan Pablo II, bueno, pues estamos casi en el cielo ya, ¿no? Casi, hermana. Con nuestros amigos, además, que nos acompañan. Exacto, sí. Y con Raúl García en el control. Y hoy con no son, es más que imágenes, porque vamos a contemplar, gracias a ti, Asunción, que lo has trabajado, te lo agradezco muchísimo, de un discurso a los jóvenes chilenos que dio Juan Pablo II. ¿Cuándo fue esa visita que realizó Juan Pablo II a Chile? Cuéntanos. Pues eso fue en el mes de abril del año 1987. Usted, hermana, me recordaba que fue la primera visita que un papa hizo a Chile. Y bueno, mencionábamos... Y que fue la única que hizo Juan Pablo II a Chile también. Sí. Pero fue intensa. Fue intensa. Hablábamos un poquito pues de tantas circunstancias del país y después lo relacionábamos también con tantas circunstancias vitales del propio Papa Juan Pablo II, de los contextos de nuestro mundo, siempre complejos y exigentes, siempre complejos y exigentes, y así nos corresponden a cada uno de nosotros de alguna manera. Sí, Juan Pablo II no venía a decir que todo era fácil, que él tenía la solución de todos los problemas, no. Él lo primero que hace, lo vi en este vídeo, que se lo recomiendo mucho, si teclean en internet Juan Pablo II en Chile, lo verán, dura 3 horas, es hermoso, y entonces lo ves, como siempre, bajando del avión, besando el suelo chileno, Sí, ¿no? sí. Y como empezando ya con esa actitud de amor y de humildad, que es lo principal y lo que al fin y al cabo va predicando. Y entonces quisiera que nos sitúes en nuestro tema de hoy, que lo hemos querido titular Familia y Vocación. Sí, hermana. A ver, para trabajar este tema nos hemos centrado en un punto de la Carta a las Familias del Papa Juan Pablo II. Es el punto 11, si ustedes desean pues consultarlo. Y ahí dice cosas muy hermosas. Siempre dice cosas hermosas porque están inspiradas en el amor. Y como usted mencionaba, el amor no es sencillo y suele ser exigente. Suele ser exigente porque así es el amor. En ese punto 11 nos recuerda que en el Concilio Vaticano II, a su vez se recordó que el ser humano es la única criatura amada por Dios por sí misma. Y a continuación añade algo que también se dice que también está tomado del concilio, y dice que el hombre, el ser humano, no puede encontrarse a sí mismo sino entregándose. Y a partir de ahí desarrolla 2 cosas. 1, el concepto de matrimonio. 2, la donación de los hijos. Y esa donación se hace extensiva
porque los cónyuges ya se han donado mutuamente y recíprocamente e indisolublemente. Eso hoy día casi nos asusta, ¿verdad, hermana? Y a los que estamos en la sociedad laica nos asusta hasta un poco más. Indisolublemente, ¿qué quiere decir con palabras sencillas? Voy a intentar que sean palabras sencillas. Yo lo entiendo así, siguiendo las palabras de Juan Pablo II. Nosotros somos indisolubles como persona humana, individuo en nosotros mismos. En el matrimonio hay una donación tal que se hace una sola carne. Esos esposos se hacen una sola carne. Es tan bonito porque si ya es difícil convivir uno consigo mismo, pues el reto de convivir con otro es como cuando a veces nos sucede, ¿no? Que uno tiene una dificultad tan grande que al final dice, pues mira, voy a hacerlo un poquito más difícil para ver si así puedo, porque... Pero es como un reto hermoso si uno difícilmente convive consigo mismo, convivir con otro y tener ese apoyo, entrega mutua, donde en medio está Dios y está Cristo, que nos lleva de la mano y nos dice, seguidme, el camino, síganme, el camino yo lo he marcado y se lo recuerdo a cada uno de ustedes. Indisoluble significa que yo me dono, el esposo se dona. Esposo y esposa se donan mutuamente y se donan sinceramente porque es que Cristo se donó antes por nosotros. Y por eso otra de los términos que usa el Papa Juan Pablo II en esta carta es que fuimos redimidos por Cristo. Y ese ser redimidos por Cristo es el referente de la donación. Claro, con todo lo vemos en la cruz, o sea, nos lo dio todo hasta la última gota de su sangre, ¿no? Es un amor también como eterno, Asunción. Sí. Es lo que decías, que hoy da un poco de miedo en esta sociedad a algunas personas, ¿no? A muchas quizás el entregarse para siempre en el matrimonio, el entregarse para siempre en unos votos religiosos, en el sacerdocio. Sin embargo, Juan Pablo II anima a atreverse a hacerlo, a no tener miedo. Atrévete, ¿no? Nos dice, no tengas miedo. Sí, claro, pero ha de ser recíproco, mutuo y recíproco, donde la libertad de los cónyuges sigue viva. Porque si la libertad de uno de ellos o de los dos se ve atacada, entonces no es una donación. Hay algo ahí que está como engañando. ¿Un ejemplo nos podrías dar? Que está como usurpando esa realidad. Hace un momento, hermana, preparando la grabación, se nos ocurrían ejemplos que siempre son un poquito difíciles de mencionar, pero que ocurren con tanta frecuencia que seguramente en muchos casos nos podemos sentir reflejados. Es el caso de el esposo que condiciona el matrimonio con su esposa a la mamá de él, que le condiciona en el sentido de el referente tiene que ser mi mamá, es lo que ella indique, por ejemplo. Esto es un error. Uno piensa que es un error porque, carambas, como ese esposo no puede mediar con Cristo en medio para que el amor esté en todas partes. El amor es muy grande, el amor es exigente. O, a la inversa, condiciona la relación con la mamá por aquello que solicita la esposa. Condiciona la relación con la propia familia de sangre por aquello que condiciona a la esposa. No lo entiendo. O al revés. Ahí le pongo un ejemplo. Ay, sí, es que hacen falta ejemplos. Le voy a poner un ejemplo que me contaba no hace tanto una amiga que decidió finalmente tomar otro camino. Voy a ver si lo recuerdo. Esto era un 28 de diciembre y ya estaban como en los últimos momentos de la preparación del matrimonio. ¿Para casarse? Para casarse. Estaban en esos últimos momentos y preparando esas cositas que suele con tanta ilusión, ¿no? Prepararse para el nuevo hogar, ¿verdad? Claro. Entonces, el futuro esposo me lo contaba que esto sucedía en un taxi. Entraban en el taxi, así como estaban preparando las cositas, un poquito de ajetreo, entraban en el taxi y le decía algo así como, bueno, entonces cuando mi madre haremos esto tal y como ella, no sé qué. Y ¿Quién dijo eso? Él.
Y ella reaccionó de una manera como quien dice, uy, y le dijo, pero ¿y cuando estemos casados va a ser así? ¿Siempre vas a estar mencionando a tu madre? Y siempre vamos a hacer las cosas... ¿Cómo lo hacía tu madre? Según el criterio que ella nos indique. Y le dijo él, pues, yo sé que lo estoy ajustando, no sé. Y le dijo él, claro. Y ella le dijo, pues, ¿sabes qué? Que no nos casamos. Como era un 28 de diciembre, Wow. él le decía, es broma, ¿verdad? No, no es ninguna broma. Más vale, para eso es Y el tiempo de efectivamente- noviazgo, para tomar la decisión antes y no tener que lamentar Exacto, un error. no tener que después de pronto encontrarse en esas situaciones de presión de una de las Claro. partes donde se ataca esa libertad. Porque es que nacimos libres, Dios nos hizo libres, tan libres que un día nos salimos del paraíso y dijo, bueno, pues bueno, ya volverán, ¿no? Pero por volverán. ahora ya se van. Sí, ya pero volverán. gracias a Dios Él nos ayuda a volver y gracias por el ejemplo, ¿ves? Son cosas que no son habituales y normalmente el amor cuando Cristo está de verdad sí que pone libertad y sí que pone ese respeto hacia las familias mutuas y esa unión de la gran familia también, pero no siempre es fácil. No, en absoluto. Entonces, precisamente porque no es fácil, Jesús viene a fortalecernos. Sí. Pero, ¿qué te parece si escuchamos lo que nos dice Juan Pablo II en Chile sobre precisamente lo importante que es que en el hogar los hijos se puedan preparar para aquella misión que Dios les va a dar en la vida, que todavía a lo mejor no la saben, ni los papás ni los niños, para qué misión ha creado a cada persona? Vamos a escuchar y a ver a Juan Pablo II en toda su juventud, en 1987, y en toda su energía. Permitidme que resalte todavía un punto básico de la vida familiar que se refiere a la educación de los hijos para que sepan descubrir su propia vocación. El mismo texto evangélico de San Lucas que hemos escuchado nos ayudará a la reflexión. Efectivamente, antes de que María y José regresaran a Nazaret, en el preciso momento del encuentro con Jesús en el templo de Jerusalén, su madre le preguntó con cierta angustia, Hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscando. Y él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre? Jesús hablaba de su Padre del cielo. Solo Jesucristo podía dar una respuesta semejante, puesto que toda su vida estaba marcada por la conciencia de la misión mesiánica recibida del Padre, que era misión de redimir el mundo, amando a todos los hombres sin excepción, hasta dar la vida en sacrificio por cada uno de ellos. Se puede decir que todo hijo o hija, con el correr del tiempo, llega al discernimiento de su propia vocación, que vendrá a ser el camino de su vida, como encargo o misión recibida de Dios para transformar la propia existencia en una donación a Dios y a los hermanos.
El camino de cada uno es irrepetible. Nadie puede suplir a los demás en la misión que cada uno ha recibido de Dios. Padres y madres, a veces esta vocación es de una total y exclusiva donación al ministerio eclesial o a la consagración en la vida religiosa. Saber discernir esa vocación, respetarla y colaborar a su realización. Es irrepetible. Cada ser es irrepetible, me estaba diciendo por lo bajito Asunción. Pero dime, si en una familia, bueno, en todas las familias puede haber dificultades y problemas, como en cualquier grupo humano, pero es que, ¿cuándo es más fácil desviarse? Como el ejemplo que tú nos has puesto. Le voy a responder, hermana, permítame y permítanme todos, como a la inversa. Ajá. Es decir, uno, sin estar fuera de cumplir con la sociedad y de cumplir con la nación donde vive, con el Estado, se da cuenta en algún momento de su vida que está desviado o que falta algo, que falta algo. Ese es el camino de conversión de varios de nosotros, es mi ejemplo. Y después de entrar ahí, uno se da cuenta que mientras no tiene a Cristo en medio, ha estado desviado. Sí. Puede suceder que además se dé cuenta con alegría de que Dios no lo abandonó, como efectivamente nunca nos abandona, y de que en las dificultades también estaba todavía más, y se da cuenta con alegría de eso, pero que entonces no se había dado cuenta. La alegría viene al darse cuenta, qué gran alegría, también al reconocer que estaba desviado, Sí. y también al reconocer que puedes. ese es el camino. Jesús. Entonces, cuando uno se desvía, cuando su referente no es Cristo. Y no es fácil, hermana, pero es muy hermoso porque a cada rato se lo va descubriendo en la palabra sagrada, en los evangelios, en la Biblia. Toda ella, esa relación que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento en doble dirección, a cada rato se lo va descubriendo. Y entonces uno lo relaciona con momentos de su vida y lo va comprendiendo y haciendo como carne propia, ¿no? Claro. Es verdad. Y entonces me ha gustado lo que has dicho, ¿eh? Uno, fíjate que es muy bonito, muy alentador, así como era Juan Pablo II, como todos los santos. Hasta el reconocer nuestros propios errores, desvíos, equivocaciones, nos da alegría porque vemos que no todo queda ahí. Siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad de remontar. De hecho, quería comentar contigo, para escuchar otro corte de estas palabras de Juan Pablo II a los hermanos de Chile en 1987, que claro, para lograr esto que él ha dicho, que en la familia los hijos puedan, y los padres también, claro, y los hijos descubrir su verdadera vocación, y que los padres la respeten. Pero para eso, ¿qué ambiente habría que vivir en la familia? ¿Le dejamos a él que lo diga? Le dejamos que lo diga. Le dejamos que lo diga. Ojalá que vuestros hogares sean una auténtica escuela de fe, un lugar de oración, una comunidad que participa gozosa en las celebraciones litúrgicas y sacramentales, de suerte que por el hecho de compartir esas experiencias de Cristo se convierta en un pequeño cenáculo con María, desde donde parten apóstoles del Evangelio y servidores de las necesidades de los hermanos. Durante la preparación a esta visita pastoral,
Centenares de miles de hogares chilenos acogieron en sus casas el altar familiar como un medio para revitalizar la oración en familia. Que esa hermosa práctica continúe y que se recupere el rezo del Santo Rosario en familia, como fue costumbre en los hogares de vuestros mayores. Aquí, una vez más, como tú nos comentaste, es la propia experiencia de Juan Pablo II la que aflora, porque sabemos que él, en su propio hogar, aunque fue difícil, aunque sus padres murieron, bueno, su madre cuando él era bien chiquito y luego pues su padre cuando él tenía, si no recuerdo mal, unos 18 años, no me acuerdo exactamente, pero vamos, que a los 20 años ya era huérfano, incluso había perdido también a su hermano y estaba solo en cuanto al nivel familiar. Entonces, sin embargo, él pudo descubrir su vocación porque en su casa oraban juntos. Oraban juntos y hay algo que a él le gustaba mucho recordar, y es que su padre, después de la muerte de su madre, se entregó a la oración. Fíjate. Y él de niño, yo entiendo que como hacen tantos niños y hacemos cuando éramos niños, pues se levantaba por la noche y veía que su padre estaba orando de rodillas. Fíjate, qué impactante para un niño, ¿eh? Qué impactante. Y uno piensa que sin esa fuerza, el momento en que él regresa, siendo muy joven, del trabajo y llega a casa y encuentra a su padre muerto. Y relata cómo se sintió tan solo en el mundo y que pensó que había perdido a los seres que más quería y a los que podía haber querido, porque su hermana había muerto 6 años antes de que él naciera. Y después, dedicado a tantas actividades con las personas, va como conformando una familia con ellos. Cuentan que tenía la gran virtud de escuchar, y de escuchar mucho antes de hablar, y de escuchar mucho, que es como esa gran cualidad en la familia, y que la da la oración. La da la oración. Yo quisiera hacer mención, hermana, si me permite, a otro ejemplo. A lo mejor puede estar un poquito desviado, pero es tan actual, si me permite, estas situaciones que tan exigentes que estamos viviendo y que la pandemia está agravando y que se manifiestan en la salud de tantas personas, jóvenes, pero no tan jóvenes. Entonces, hoy mismo me relataban, pues me pedían oración, o bueno, yo quizá la ofrecía. Creo que eran tan prudentes que ni siquiera me la pedían. Por un señor que se ha sentido tan desbordado por el tema laboral, que le ha obligado a estar en la casa desde el confinamiento aquí en España y a continuar así, y a tener que trabajar más de 12 horas al día. Un señor desde su casa. Desde su casa. Ay, Dios un mío. señor de edad madura. Se enfermó. Se enfermó. Claro. Porque además, quizá como necesitamos gestos de familia, como seres humanos, porque además no hubo un feliz Navidad, tantas horas, y no hubo un incentivo económico, pero tampoco un incentivo de comunicación. ¿Pero por qué? Él estaba solo en casa, no tenía su familia. No hubo ese feliz de Navidad, ese incentivo, ese cómo estás, de parte de la empresa. Guay. Trabajando telemáticamente desde el hogar tantas horas frente a un computador, a un ordenador. Sí, inhumano. Entonces, eso se torna muy inhumano. Claro. Y la persona se enferma. Y la persona, si no se siente que hay un apoyo, una acogida, una hospitalidad, tanto de la familia como de la familia humana, que podemos conformar por razones laborales, la persona acaba enfermándose. Claro. ¿Y cuál es la cura? Pues la oración. Y si este hombre en este momento pues está con una incapacidad, la oración y la paciencia infinita, que también es modo de orar de su propia familia, es lo que finalmente le va a ayudar. recuperar. Sí. Fíjate,
Ven, así es, ¿no? Juan Pablo II era muy consciente de las dificultades cotidianas y por eso habíamos hecho otro corte, pero lo veremos en una próxima ocasión, ahora ya no nos da tiempo, pero nos recuerda que si el Señor no construye la ciudad y no construye cada uno de los hogares, en vano se esfuerza el constructor, el arquitecto, el trabajador. El trabajador. Terminamos mal porque no hemos ido a buscar la fuerza donde está. Y esto es fundamental, amigos. Si Juan Pablo II fue un hombre trabajador al máximo, lo fue porque tenía salud, pero sobre todo unión con Dios. Bueno, nos despedimos, nos hace señal nuestro amigo de control que ya es hora de dejar este espacio, pero de volver la próxima semana en Totus Tus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bendiciones. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.